Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Ay, maravillosa, amén. Así que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, esa frase muy famosa que nuestro Señor Jesucristo dijo todavía antes que la oscuridad llegara en ese momento. Y vamos a leer en el libro de San Juan capítulo 19 y vamos a leer en el verso 25, 26 y 27. Y si usted puede seguirme ahí con su vista, se lo voy a agradecer. Y yo voy a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bendita es la palabra del Señor por siempre. Amén. Bendito Dios. Esta frase me hace pensar, hermanos, en una pregunta que he escuchado comúnmente en estos tiempos, cuando se acerca la celebración de la Pascua, cuando se acerca la celebración de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que he escuchado es: ¿por qué le dijo mujer y no le dijo madre, ya que era su madre? Ahora, yo quiero decirle, hermano y hermana, que no hay falta de respeto alguno en esta situación en la que Jesús llama a su madre mujer. Ni hay ningún falta de respeto, y no hay ninguna cosa que pudiéramos decir que estuviera ofendiendo a alguien en ese momento. De hecho, Jesús es el que venía a cambiar las cosas. Él es el que venía a poner las cosas en orden, a establecer algo mejor de lo que ya estaba, a traer algo, se puede decir, de la manera perfecta de lo que nosotros, o que en ese tiempo el mundo conocía. Las costumbres judías no eran como las que se pudiera pensar en ese momento en cuanto al trato de la mujer, ya que la mujer no tenía voz, no tenía lo que los hombres en ese momento podían hacer o decir. La mujer era relegada a un plano secundario o a situaciones, se puede decir, hasta de discriminación. Pero Jesús no estaba en ese plan de discriminar cuando él llamó a su madre mujer. En algunas ocasiones se puede decir, con lo que Jesús predicó, con lo que Jesús compartió, que resultaba asombroso que cuando él iba con sus discípulos, cuando él compartía con sus discípulos, dice la palabra del Señor que algunas mujeres que habían sido sanadas, que habían sido liberadas de espíritus inmundos, iban con él. Así que Jesús estaba cambiando la situación. Jesús estaba dando otra alternativa, estaba dando la mejor alternativa que se pudiera conocer. En otra ocasión, los mismos discípulos de él le encontraron hablando con una mujer que no solamente se consideraba que no estaba bien juntarse con ella, sino que también era mujer. Y estoy hablando de la mujer samaritana. Por lo tanto, no existía ningún irrespeto, al contrario. Esta frase se da, hermanos, en el momento indicado, en el momento perfecto, porque hay algo realmente que Jesús quiere enseñarnos a nosotros y quiso enseñar a la humanidad a través de esta frase. Amén. Yo quiero decirle, hermano, que el cuadro que aquí observamos en este momento, en la cual Jesús está ahí en la cruz del Calvario, y como decía el pastor, saca aire, saca tiempo, saca el mayor esfuerzo para poder decir estas cosas. Y hay algo impresionante que podemos ver aquí, porque observamos el cuadro que es normal, se puede decir hasta cierto punto, cuando un familiar o un ser querido está a punto de morir. Y digo esto del cuadro porque ahí están los amigos, están los familiares,
están aquellos parientes cercanos y por supuesto está la que no puede faltar, que es su madre. Una mujer que está dispuesta no solamente, hermanos, a ayudar a su hijo, pero también a ponerse en el lugar de su hijo. Yo me pregunto cuántas mujeres no quisieran dar la vida por sus hijos, ya que el amor de una madre es impresionante. Lo que hacen para poder bendecir, para poder ayudar, para poder levantar una familia. Y si usted se pone a pensar en la mente de María en ese momento y en la mente de los que están ahí, ellos tienen un pensamiento, ellos tienen algo que quizás expresar a Jesús, pero Jesús quiere expresar algo que ellos quizás, hermanos, no esperan en ese momento. En algunas de las ocasiones lo que sucede es que algunas personas se ponen a pensar y a decir lo que normalmente dicen cuando alguien muere. Qué buena era esta persona. Y quizás ni lo conocían. Qué bueno. Y Dios lo tenga en su santa gloria. Y no lo conocía. Pero aquí pudiéramos haber pensado en algún momento que Juan, que las mujeres que estaban ahí pudieran pensar de alguna manera: Jesús no terminó de hacer las cosas, o le faltó esto, o le faltó lo otro. Y si usted se pone a pensar, hermano, esta mujer posiblemente estaba sufriendo lo más duro de su vida, de su existencia, al ver a su hijo, hermanos, a su hijo que ella con tanto amor crió, clavado en una cruz a punto de morir. Y de ser posible ella ponerse en el lugar de él. Pero algo cierto que usted y yo conocemos, queridos hermanos, es que ella no puede en esta ocasión tomar su lugar. Y usted y yo lo conocemos de primera mano por la palabra del Señor. Ella no puede tomar su lugar. Tal vez ella trató en algún momento, hermanos, de entenderlo, pero las escrituras a nosotros nos enseñan que esto se tenía que cumplir. Y encontramos nosotros aquella escritura famosa que ya se citó anteriormente en Isaías 53, que dice la palabra que sería llevado como un cordero para ser sacrificado. Y me sorprende que el cumplimiento de las escrituras va más allá de lo que nosotros muchas veces podemos entender. Y ahora en el Nuevo Testamento hay un hombre llamado Juan el Bautista que testifica y hace que la palabra se cumpla en ese momento cuando dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, bendito es el nombre del Señor por siempre. Oh, gloria a Jesús, bendito es nuestro Dios. Hay un detalle aquí interesante, hermanos, en todo esto, y es que estas tres palabras suceden antes que la oscuridad llegue. Y si usted analiza un momento estas tres cosas que están dichas por Jesús antes que la oscuridad llega, se trata, hermanos, nada más y nada menos de algo que muy comúnmente vemos hoy en día. Jesús está entre una multitud. Jesús está en medio de dos malhechores, de dos pecadores, de dos hombres que han cometido no solamente pecados, sino que crímenes atroces. Y esto tiene que ver, hermanos, con una multitud ciega que no entiende qué es lo que está pasando. Pero sin embargo, hermanos, Jesús saca aire y fuerzas para decir que Dios perdónales porque no saben lo que hacen. Esto sucede antes que venga la oscuridad, porque se está tratando de gente que está viendo lo que suceda antes que la oscuridad llegue. Seguidamente podemos ver aquí a un hombre, hermanos, arrepentido, un pecador arrepentido. Y Jesús exclama a lo que ya se ha predicado. Y Jesús lo lleva en ese momento a estar con él, ya que para él, decía el pastor, no hay tiempo que lo pueda medir. Pero sin embargo, también está otro personaje del cual la frase es famosa en esto que estamos hablando. No solamente la multitud, no solamente el que está ahí, el que se arrepiente, sino la que está ahí abajo, que está viendo que su hijo es crucificado. Es su madre. Hay una madre desesperada. Hay una madre, hermanos, que está consumida en llanto. Hay una madre no solamente que está sufriendo, sino que el punto importante es que está desamparada hasta ese momento. Se puede decir entre comillas, porque Dios tenía control de todas esas cosas. Pero si usted puede verlo, hermanos, regularmente la multitud
Y en medio de la multitud surge uno que se arrepiente. Y siempre en medio de todo el mundo está esa mujer que ama a su hijo. Esa mujer está sufriendo. Pero hay algo interesante aquí, y es que está desamparada. Las demás palabras que Jesús pronuncia después de esta tienen que ver con Él mismo. Si usted le pone atención, estas primeras tres hablan de una relación, hablan de una coinonía, de algo que Él puede tener con los demás, de algo que Él puede expresar con los demás. Pero las siguientes de aquí en adelante tienen que ver con su humanidad, y las otras tres tienen que ver con Él y con el Padre. Si usted le pone cuidado. Ahora, cuando nosotros vemos esto, hermanos, encontramos que la Escritura entonces se está cumpliendo. Aleluya. Se está cumpliendo lo dicho por el profeta en el capítulo 53 del libro de Isaías. Aleluya. Está sucediendo que la oscuridad ahora entonces sí está por llegar. Amén. Está sucediendo que el sacrificio perfecto está por realizarse, porque se habían hecho muchos que no eran, hermanos, como lo requería el Señor, para que de una vez y para siempre el pecado del mundo fuera erradicado. Tenía que llegar el sacrificio perfecto, y en ese momento estaba a punto de realizarse el sacrificio que salvaría al hombre del pecado. En ese momento preciso, la victoria sobre la muerte y el pecado ha llegado. En ese momento preciso, hermanos, me refiero a que Jesús no está concentrado solamente en lo que le está pasando a Él. Jesús está concentrado, hermanos, en algo más. Note que cualquier persona puede decir: ay, me duele. Cualquier persona puede decir: tráigame medicina, llévenme al hospital, denme algo, denme agua por lo menos. Aunque Jesús lo expresa más adelante. Pero note que Él no está concentrado exactamente en su dolor. Él está concentrado en las cosas que hay que hacer y que hay que dejar bien hechas. Y Jesús no está concentrado en su dolor, sino que saca tiempo en medio del sufrimiento. Saca tiempo en medio del sufrimiento, y esto nos habla de varias cosas interesantes que yo quiero mencionarle. Número uno, nos habla de su responsabilidad como hijo. Aleluya. Yo no sé si usted es responsable como hijo. Algunos verdaderamente nos costó ser responsables como hijos, y tuvimos que aprender a veces a golpes. Otras veces llegamos a ser responsables hasta que fuimos padres, porque antes o no nos enseñaron o tuvimos una situación difícil en nuestra vida. Pero realmente aquí Jesús establece y habla de lo que Él es realmente. Jesús, hermanos, está hablando de la responsabilidad que Él tiene como hijo. También nos habla de la misericordia por el desamparado, por el que no tiene quien le dé de comer, por el que no tiene casa, e incluso por aquella mujer que ha quedado viuda. Porque según los estudiosos, para este tiempo José ya no está en ese momento. Se cree que José ya ha muerto, el padre de Jesús. Así que como él es el hermano mayor, tiene la responsabilidad de dejar bien a su madre. Y es una de las cosas que encontramos en la historia. Así que a través de que podamos ver esta frase, encontramos nosotros, hermanos, que ahí podemos ver la misericordia que Jesús estableció durante todo el tiempo de su ministerio, cuando hablaba de ayudar al necesitado, al desamparado, a la viuda, al huérfano. Y en las grandes enseñanzas de Él lo encontramos. Así que podemos ver la misericordia que Él tuvo al desamparado. Pero también podemos ver, hermanos, algo que muchas veces nosotros tenemos que entender y que debemos hacer y cultivar. Jesús tenía una relación especial con un ser querido, que quizás era el último que estaba ahí, o quizás era el único que estaba ahí, porque dice la palabra del Señor que aún algunos de sus hermanos se tuvieron que convertir o creerle después que Él resucitó. Pero sin embargo había una mujer ahí que estaba, hermanos, desesperada por lo que podía pasar, y estaba desamparada. Entonces esto nos habla a nosotros de una relación que Él tenía con su madre. Una relación especial. No eran cuentos, no eran de vez en cuando. Jesús amaba a su madre.
Y que le dijo mujer no la estaba irrespetando. He encontrado a través del estudio que aún diciendo mujer en esos tiempos era de respeto. Aún diciendo mujer a una... ¿Recuerda usted cuando Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? En este mismo libro de San Juan. ¿No ha llegado mi hora? Cuando su madre quiere que se haga aquel milagro, y al último dice: hagan lo que él dice. Ella sabía de quién estaba, de quién era madre. Ahora, una cosa interesante aquí, hermanos, y bien importante, es que esto no solamente nos habla de la responsabilidad, de la relación que él tiene con la madre, con los suyos, con los que están ahí cerca, con el desamparado, sino también que nos habla de su gran amor y la compasión, que aunque nadie la tuvo con él, nadie le tuvo compasión. Lo escupieron, le abrieron su costado, lo clavaron en la cruz, en vez de agua le dieron vinagre, pero él sí tuvo compasión aún en esa situación, lo que nadie tuvo por él. Mi pensamiento final es este, queridos hermanos: que a Cristo no se le escapó ningún detalle, en primer lugar. En segundo lugar, trabajó hasta el último momento de su vida. Esta frase, hermanos, a mí me hace reflexionar grandemente. Cuando Jesús dice: mujer, he ahí tu hijo. Y la responsabilidad que deja a su amigo, a su hermano, a su discípulo: hijo, he ahí tu madre. ¿Qué nos enseña esto? Esta frase de Jesús realmente, más que historia, más que una enseñanza bíblica que podemos trazar con todas las cosas que nos enseña la palabra, y podernos irnos a la historia y podernos entender bien en todo lo que estaba sucediendo. Pero la palabra no solamente se nos dejó para esto, sino también para reflexionar en nuestra propia vida, que hay algo que Dios quiere de nosotros también. Así es. Esta frase de Jesús nos hace un llamado a nosotros los cristianos. Nos hace un llamado a los que decimos que somos lavados con la sangre de Cristo. Número uno, ese llamado, hermanos, es a trabajar hasta el final. Número dos, ese llamado es a ser responsables con lo que nosotros hemos adquirido. Llámese familia, llámese matrimonio, llámese iglesia. Nosotros los pastores somos responsables de la grey que el Señor nos ha encomendado. Nosotros somos responsables de predicar la palabra tal y como está escrita, sin cambiarle, sin añadirle, sin exagerarle, tal y como el Señor la dejó para que nosotros la diéramos. Así que el Señor nos llama a trabajar hasta el final, a ser responsables. Y por último quiero decirle algo, hermano, que muchos de ustedes están al tanto. Este llamado también es para que pongamos nuestros asuntos en orden. ¿Qué le quiero decir con esto? El año pasado habíamos 7 pastores aquí. Uno de los pastores ya está con Cristo Jesús. Y yo me imagino que el pastor Garza hoy está viendo que aquí estamos predicando la palabra de Dios. El llamado final es a poner nuestros asuntos en orden. Yo no sé si el otro año yo voy a estar aquí. Si no me invita no hay problema, hermano. Pero me refiero al problema de que si Dios quiere que estemos aquí. Ese es el detalle. Y si Dios quiere que no estemos aquí, hay que poner las cosas en orden. Hoy mismo hay que comenzar. Este es un llamado para que todos pongamos nuestras situaciones en orden. Dios les bendiga grandemente. Gracias por este privilegio. Gracias a Dios. Gracias, pastor. Gracias, congregación. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dejo el tiempo a quien corresponde. Aleluya.